Estructura básica del sistema nervioso. La siguiente figura muestra la división estructural del sistema nervioso central. Es notable la analogía que tiene con las unidades básicas de la estructura de un computador. En esta estructura se distinguen los receptores. Son los elementos del sistema nervioso a través de los cuales se reciben los estímulos e información procedentes desde el exterior o interior de nuestro cuerpo, corresponden a los sentidos. El sistema nervioso central son los centros nerviosos que se encuentran en el cerebro, donde se integran y procesan los estímulos que se reciben de los receptores. Los efectores son los elementos del sistema nervioso a través de los cuales se generan las respuestas del sistema nervioso central por medio de los músculos y las glándulas endocrinas del cuerpo. En el proceso de aprendizaje y del comportamiento humano existen mecanismos de alto nivel, los que se explican por medio de otros mecanismos, estructuras o sistemas básicos. Se describirán las estructuras básicas del sistema nervioso central, recordando algunos conceptos y mecanismos elementales de neurofisiología. La neurona es la unidad básica y estructural del sistema nervioso, especializada en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. Es la unidad básica porque posee en sí misma todos los elementos que permiten poner en funcionamiento al sistema nervioso. Un aspecto importante es que las neuronas no tienen la capacidad de reproducirse. Desde el punto de vista estructural, una neurona está formada por el cuerpo o soma, que es la zona donde se llevan a cabo las funciones metabólicas básicas de toda célula. A su membrana o soma convergen y se contactan con ella las terminaciones de otras neuronas. Las dendritas son prolongaciones ramificadas del cuerpo de la neurona, son muy finas y pueden extenderse hasta varios milímetros en forma de arborizaciones frondosas o reticulares. Su estructura altamente ramificada sirven para hacer contacto con centenares de otras neuronas. Se especializan en la recepción y conducción de impulsos nerviosos hacia el soma. El axón es una prolongación cilíndrica que se inicia en el soma o cuerpo de la neurona y posee el mismo diámetro en toda su longitud. La función del axón es conducir impulsos nerviosos desde el soma neuronal hacia otras neuronas, músculos o glándulas. El axón presenta ramificaciones colaterales, cada una de las cuales finaliza en miles de ramificaciones menores llamadas arborización terminal. La arborización terminal finaliza en los botones sinápticos, los que hacen contacto con las dendritas de otras neuronas. Las neuroglías son células auxiliares que están íntimamente unidas a las neuronas y sirven para darle soporte, nutrición y protección. Las neuroglías tienen la capacidad de reproducción. Las neuroglías fortalecen la conductividad de las neuronas. La sinapsis es el contacto funcional entre dos o más neuronas, permitiendo el paso del impulso nervioso de una neurona a otra. Es la zona donde una neurona ejerce una acción que modificará la excitación de otra neurona. Circuitos de neuronas. Un circuito de neuronas es un conjunto de neuronas con sus respectivas conexiones sinápticas. Es una estructura anatómica en la que se llevan a cabo todas las funciones del sistema nervioso. Algunos de ellos son circuitos neuronales sensoriales, motores, cognitivos, de regulación y modulación. Cada tipo de circuito presenta características propias, particulares, que dependen de las propiedades de las neuronas que los forman. Las neuronas con sus respectivas sinapsis se organizan y crean estructuras funcionales. Se distinguen tres tipos de circuitos neuronales. Circuito convergente. Es el circuito en que dos o más neuronas presinápticas establecen sinapsis con una neurona postsináptica. La convergencia es un mecanismo a través del cual el sistema nervioso central integra la información, impulsos, proveniente de varias fuentes. Circuito divergente. Es el circuito en que una neurona presináptica establece contacto con dos o más neuronas postsinápticas.
En este circuito, la señal es transmitida por dos o más vías diferentes, lo que significa que una información, impulso, puede llegar a dos o más lugares distintos del sistema nervioso central. Esto permite una coordinación de los órganos involucrados en las respuestas. Circuito reverberante. Es el circuito en que algunas vías neuronales vuelven a la neurona presináptica, determinando una nueva estimulación del circuito, prolongando su actividad. Los estudios demuestran su participación en la memoria a corto plazo, lo que permite mantener una información, impulso, por un cierto tiempo. Redes de neuronas. La complejidad de la estructura del sistema nervioso se apoya más en las formas de conexión entre sus neuronas, que de las propiedades particulares de cada neurona. Resulta importante en el estudio de las funciones del sistema nervioso, el análisis del funcionamiento de las redes de neuronas. Estas redes de neuronas conforman una o más vías por donde se propagará un impulso nervioso. Una red de neuronas puede estar formada por una combinación de los circuitos expuestos anteriormente. En las redes de neuronas el impulso nervioso se propaga en diferentes direcciones, induciendo la activación de diversas áreas del sistema nervioso central. Estas se agrupan en algunas zonas, entre las cuales se distinguen las vías aferentes. Es aquella formada por un conjunto de neuronas que en forma agrupada o dispersa transporta la información, impulsos nerviosos, desde los receptores hacia un centro nervioso. Las vías eferentes son aquellas formadas por un conjunto de neuronas que nacen de un centro nervioso y envía los impulsos hacia los órganos efectores, músculos, glándulas endocrinas, u otros centros nerviosos. Los centros nerviosos son un conjunto de neuronas y fibras asociadas que integran y procesan los impulsos provenientes de las vías aferentes y eferentes, regulando una determinada función, por ejemplo la función motora y la endocrina. La memoria neuronal. En las redes de neuronas, existen muchas vías por donde se pueden propagar los impulsos nerviosos. Es importante considerar que en el cerebro las neuronas están distribuidas en un espacio tridimensional, es decir, la propagación de un impulso nervioso puede tener múltiples direcciones. Cuando la transmisión de los impulsos se repite a través de una misma vía, red de neuronas, las conexiones entre las neuronas y sus neuroglías se fortalecen, transformándose de esta forma en una vía eficaz, lo que facilita la futura transmisión nerviosa. Esta vía y el conjunto de neuronas que la conforman, constituyen una memoria neuronal. La potenciación a largo plazo. En neurociencia, la potenciación a largo plazo, LTP en inglés, es una intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos neuronas que resulta de la estimulación sincrónica de ambas. Es uno de los varios fenómenos de la plasticidad sináptica, la capacidad de la sinapsis química de cambiar su fuerza. Puesto que se piensa que los recuerdos están codificados por modificaciones de la fuerza sináptica, se considera ampliamente al LTP como uno de los mecanismos celulares principales que genera el aprendizaje y la memoria. Los estímulos son cualquier forma de energía proveniente desde el exterior o interior de nuestro cuerpo, la que es capaz de afectar algún tejido especializado de la estructura del cuerpo humano, en este caso, los receptores sensoriales. Ejemplos de estímulos: ruido, luz, calor, presión, sabor, etc. Receptores sensoriales son conjuntos de neuronas especializadas del sistema nervioso, que permiten captar la información, estímulos, de las propiedades de los objetos del medio externo o interno. Estos estímulos se presentan en la naturaleza en forma de variaciones de energía de distinta naturaleza, en una amplia gama, desde un mínimo hasta un máximo, siendo esta una señal analógica.
Esta información recibida, es transformada y transmitida por el receptor en forma de impulsos eléctricos denominados potenciales de acción, propagándose como un todo o nada y formando una señal digital. Los receptores sensoriales son considerados como conversores análogo-digital, es decir, son transductores. La mayor parte de los receptores son neuronas especializadas que reciben directamente la excitación del estímulo, como la mucosa olfatoria, donde las terminaciones nerviosas prácticamente están en contacto con el exterior. En algunas modalidades sensoriales existen células no nerviosas que establecen, por un lado, contacto sináptico con las neuronas transmisoras y por otro reciben directamente la energía del estímulo y se encargan de su transducción. Ejemplos de estas células son los fotorreceptores de la retina, las células ciliadas del oído interno y las papilas gustativas. Clasificación de los receptores sensoriales. Según el origen del estímulo tenemos a. Receptores sensoriales externos, también llamados exteroceptores. Son aquellos que reciben estímulos que se originan fuera del cuerpo, como los del gusto, el tacto, la luz, el sonido, los olores. Se pueden subdividir en teleceptores o receptores a distancia. Son los receptores excitados por estímulos que provienen lejos del receptor y despiertan sensaciones que se inducen desde fuera del cuerpo, ejemplo: vista, oído y olfato. Receptores de contacto. Son aquellos que requieren la aplicación del estímulo directamente sobre el receptor y que despiertan sensaciones localizadas en el mismo punto. Ejemplo: tacto, dolor, gusto, calor. B. Receptores sensoriales internos. Son los receptores que se encuentran al interior del cuerpo y se clasifican en propioceptores. Son aquellos receptores que responden a estímulos mecánicos producto del estiramiento de los músculos, movimiento, aceleración y peso del cuerpo. Están localizados en los músculos, articulaciones, tendones y en el sistema vestibular del laberinto óptico. Interoceptores. Son aquellos que se encuentran distribuidos por todo el organismo, en todos los órganos y tejidos, captando la información del estado fisiológico del individuo en cada momento. De esta manera, el cerebro tiene una visión exacta del estado y funcionamiento del organismo en forma instantánea. Distensión visceral, cambios físicos o químicos en la sangre. Los nociceptores son terminaciones nerviosas desnudas de axones. Las que penetran entre las células de la epidermis o dermis. Estas terminaciones nerviosas actúan como receptores y se activan cuando un estímulo nocivo es aplicado a la piel o a los tejidos subcutáneos tales como músculos o articulaciones. Se distinguen dos clases principales de nociceptores en la piel, según el tipo de estímulo que los activan. Unos responden solo a estímulos mecánicos intensos, a pinchazos, cortes. Y su activación está asociada con sensaciones de dolor agudo o punzante. Otros nociceptores, denominados polimodales, se activan por una gran variedad de estímulos mecánicos, de temperatura, calor por encima de 40 o 45 grados, y el frío intenso, y también por sustancias químicas liberadas por los tejidos dañados o inflamados.